Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver un poco de tipografía, que bueno, es una parte esencial dentro del diseño gráfico y sobre todo en lo que nosotros estamos viendo, que es aplicarlo a las redes y a la comunicación en redes, eh, y que además es, por lo general, donde más se falla cuando empezamos a diseñar, porque bueno, es tan amplia la oferta que hay en cuanto a fuentes tipográficas, que muchas veces, bueno, nos sentimos tentados de utilizar muchas porque nos gustan, porque nos parecieron lindas. Pero bueno, vamos a tratar de, a partir de esto que vemos hoy, tratar de generar ciertos criterios en la selección de las tipografías y poder empezar a controlar esas ganas de usar fuentes que por ahí no nos convienen o que no tienen demasiada buena legibilidad, o que van por otro lado, no están comunicando desde su estructura lo que nosotros queremos comunicar con el mensaje. Eh, pero bueno, vamos a empezar a ver un poquito de qué se trata. La palabra tipografía viene un poco de la imprenta y de la forma en la que se imprimía hace unos años, hasta hace unos años. Todavía siguen habiendo imprentas que se imprimen con moldes de fundición de plomo, pero bueno, no es la definición que a nosotros nos va a interesar. La segunda definición de tipografía, que sí es la que a nosotros nos interesa, es la de el conjunto de signos gráficos que representan en forma escrita la palabra. Es decir, todas las letras, todos los signos de puntuación, los números, que en su estructura nos van a permitir a nosotros comunicar de forma escrita. Vamos a ver un poco de anatomía de la letra, no demasiado. Acá vamos a ver todas las partes que componen a un carácter, pero la verdad que a mí no me interesa que memoricen demasiado nada de esto, sí que sepan reconocer, como vemos ahí, un serif, y quizás también los ojos de las letras, porque son cosas que después vamos a tener en cuenta cuando tengamos que armar gráficas y que nos van a limitar por ahí desde lo expresivo en algún punto y también desde la legibilidad, ¿no? Cuando empezamos a hablar de tamaños de texto muy chiquitos o muy grandes, tenemos que empezar a prestarle atención a los ojos, a ver si se cierran o no, entonces si se pierde legibilidad. Pero bueno, acá tienen como para que ustedes lo vayan viendo, todas las partes de las letras. Quédense por ahí esto con los serifs, que son estos remates que están al final de cada letra y que están más que nada para dar una continuidad entre carácter y carácter y de esa manera facilitar la legibilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y acá tenemos las líneas de trazado de la letra, que tampoco me interesa tanto que lo memoricen, pero bueno, sí que estén al tanto de cómo se compone el cuerpo del texto, ¿no? Cuando nosotros vemos en los programas, ya sea el Word, el Corel o cualquier programa que tenga una herramienta de texto, que al lado de la fuente tipográfica que estamos utilizando nos aparece un numerito, que por lo general para texto corrido usamos entre 10 y 12 puntos. Ese es el cuerpo de texto, que es la altura máxima, la altura que va desde las astas descendentes hasta las astas ascendentes, es decir, de las partes que bajan a las partes que suben en un carácter. Pero bueno, de esto simplemente es como para que lo tengan presente, pero no es algo que yo les vaya a pedir que se lo aprendan. Bueno, las familias tipográficas, sí, acá es donde creo que tenemos que prestar atención. Bueno, la familia tipográfica es un conjunto de signos alfabéticos y no alfabéticos. Con esto se refiere a que también están incluidos los signos de puntuación, los números, que tienen características estructurales y estilísticas comunes, y permiten reconocerlas como pertenecientes a un mismo sistema. Esto como lo más
simple para comprender la idea, me parece que es quedarse con la idea de familia, como hay rasgos comunes, estilísticos, que permiten reconocer a los miembros de una familia, qué sé yo, los ojos achinados, si tienen, no sé, los pómulos más marcados, si son rubios, morochos, no sé. Eh, lo mismo pasa con las familias tipográficas. Hay ciertos gestos, ciertas formas y ciertos estilos que permiten reconocer a una X como parte de una misma familia, de una P o una B larga, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, y es lo que llamamos normalmente fuentes con todas sus variables. Vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere con variables. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. La Times New Roman, que sería una tipografía con serif, una helvética, que sería una tipografía sin serif o palo seco, una Bodoni, que también es una tipografía serif antigua, la Times New Roman sería moderna, la Eurostyle, que sería también una tipografía palo seco o sin serif, la Garamond, que podría ser una tipografía de transición, pero bueno, es una tipografía con serif. Y bueno, acá tenemos un poco las definiciones, ¿no? Y las características de la tipografía sin serif o palo seco. Acá helvética es una fuente, es un ejemplo solamente. eh, y bueno, las características que tiene es que carece de remates, el grosor del trazo se mantiene constante, fíjense que puede tener alguna mínima variación en algunas curvas, pero se lee como constante. Es de fácil lectura y se utiliza para bloques de texto y lectura a distancia. Con serif, acá tenemos como un ejemplo la Bodoni, que es todas las que les muestro son tipografías clásicas. Poseen pequeños adornos o remates llamados serif en los extremos, ¿no? Serían esas bases que tienen las dos astas de la A y esa colita que tiene la A minúscula al final, ¿no? Se utilizan en bloques de texto y el serif genera una continuidad entre caracteres, que eso se utiliza más que nada en texto corrido, ¿no? Cuando tenemos mucho, mucho texto, no sé, en un diario, en un libro, porque esa continuidad entre caracteres facilita un poco la legibilidad. Bueno, las de transición yo las pondría también como si fuesen con serif. Lo único que tiene de diferente es el vínculo entre los serif y las astas, que es como un poco más suavizado, digamos, pero yo lo pasaría de largo, les diría que esto lo tomen como serif. Y las manuscritas, bueno, que son fuentes que emulan la caligrafía manual, se utiliza en textos cortos para aportar calidez. Esto no lo vamos a usar nunca en un texto corrido, no vamos a ver nunca un diario, toda una nota, un desarrollo de una nota en un diario o un libro escrito todo con manuscrito. Esto es solamente para hacer algunas firmas y algunos textos muy cortitos que sí, que bueno, que le den ese toque un poquito más cálido, digamos. Y después tenemos por último las de fantasía, que son tipografías experimentales fuera de las normas clásicas, se utilizan como refuerzo semántico. Eh, Acá tenemos como dos ejemplos, no sé si vienen ahora. No. Vamos a ver un poquito más adelante, que pueden ser decorativas o decoradas. Pero bueno, se trata de fuentes tipográficas que son deformadas, o eso, pero que se le intenta dar un contenido, que intentan reforzar algo. Esta cosa toda rotosa quizás nosotros nos pueda servir para comunicar cierto mensaje, pero nunca se va a usar en un texto corrido, puede llegar a utilizarse quizás en algún titular, pero bueno, por lo general es como una parte muy marginal de la tipografía. Bueno, vemos tipografías con serif, vamos a ver
una subclasificación dentro de las tipografías con serif, que tampoco me interesa mucho que lo memoricen, pero sí que lo sepan. Bueno, tenemos una primera subcategoría que es la egipcia, donde el serif tiene el mismo peso que las astas. Fíjense que el serif, la que sería como esos segmentos horizontales que tenemos en la base, son casi tan pesados como las astas. Se utiliza sobre todo para títulos. Eso van a ver como ejemplo, no sé, el diario La Capital. Vamos a ver que el título, el nombre del diario, creo que usa una tipografía egipcia. Bueno, la romana antigua, el serif se vincula al asta por medio de curvas, se utiliza sobre todo para bloques de texto. Esto ya lo hemos visto. La romana moderna es lo mismo, solamente que se vinculan formando un ángulo. Los otros es más suavizada, como con una curva, y esta es formando un ángulo recto. Tendríamos las tres subcategorías de las familias tipográficas con serif. De las manuscritas tenemos la caligráfica, que es la misma que vimos recién, la definición, y la gótica, que bueno, tipografía del medioevo, ornamentada y fragmentada, se utiliza en títulos. También lo vamos a ver en títulos de diarios, por ejemplo, pero bueno, también es muy marginal el uso de este tipo de fuentes. Es caligráfica porque nace justamente de la caligrafía antigua. Entonces se usa con unas herramientas, con unas plumas, donde las líneas oblicuas son más finitas que las verticales, que suelen ser más gruesas. Y en las fantasías tenemos estas dos subcategorías, que son las dibujadas y las decoradas. Perdón, las decorativas y las decoradas. Lo que vemos ahí en el ejemplo de Walt Disney es que son dibujadas. No necesariamente tiene que haber una estructura que nos permita relacionar un carácter con otro. Digamos que no hay una estructura estilística, sí existe la calidez o la mano de quien lo haya dibujado o quien lo haya generado, ¿no? Pero no hay una estructura, no es que nuestra B larga va a tener exactamente una estructura similar a la P con una asta descendente y otra con la asta descendente, sino que van a estar dibujadas, pueden ser todas totalmente distintas, lo único que los va a vincular es la mano de quien lo dibujó, que va a tener un estilo propio, pero no hay una estructura que los contenga. Y en la decorada, bueno, son tipografías ya existentes a las que se modifican, se les agregan y quitan elementos, y se utilizan como refuerzo semántico en textos cortos. Que es lo que... y las variables tipográficas. Cada familia y cada fuente dentro de esas familias tiene un montón de variables tipográficas que nos va a permitir adaptar el texto a los requerimientos que necesite que tengamos con nuestras piezas que estamos generando para las redes, ¿no? Bueno, son opciones que nos ofrece una misma familia para mostrarse de diferentes maneras. Las utilizamos para establecer distintas jerarquías dentro de un texto, para alterar el color o cambiar el ritmo dentro de un bloque de texto. Las variables tipográficas son elementos que pertenecen a un mismo sistema y deben mantener parentesco con la familia de la que son parte. Bueno, y vamos a ver cuáles son esas variables para que se termine de entender bien este texto. Tenemos en un principio el cuerpo, que es el tamaño, ¿no? Es la medida vertical de la cara frontal del tipo. Esto sí surge de los tipos de plomo, digamos, surge de las piezas con las que se imprimía con imprensas antiguas. Pero bueno, a nosotros lo que nos va a servir es simplemente que es el tamaño del texto y que normalmente está al lado de donde tenemos la fuente tipográfica, ya sea en el Word, en Corel o en cualquier programa. Eso nos va a decir qué tamaño tiene
el cuerpo, qué tamaño tiene la fuente. El peso. Bueno, esto básicamente si son livianas, medianas o pesadas, el ejemplo más clásico es la negrita, ¿no? Cuando ponemos negrita le estamos agregando peso a una tipografía. Pero bueno, eh, la negrita muchas veces viene como opción del programa, pero normalmente si nosotros tenemos instalados una familia muy completa, vamos a tener opciones livianas, muy livianas, medianas, pesadas, muy pesadas. Esto a nosotros nos sirve para jerarquizar dentro de un mismo texto, es decir, bueno, darle más importancia a ciertas palabras, bueno, le vamos a poner un poco más de peso a esas palabras. Lo mismo si estamos tratando de generar un ritmo, nosotros eh, lo que se llama ahí como mancha de tinta, es que, bueno, que pesa más, que implica más tinta en una impresión. Y nosotros podemos ir generando un ritmo con eso y que no sea todo tan monótono el texto. Entonces, al ir agregando diferencias en los pesos, podemos hacer que no nos resulte tan agotador de principio ver un texto enorme, todo igual. Si empezamos a ver que hay ciertas variantes, ciertas variaciones en los pesos, puede que lo veamos también como un descanso, nos den un poquito más de ganas de leer. Bueno, la proporción es la variación de las proporciones verticales y horizontales sin variar el ancho del trazo. Nos permite hacer mejor uso del espacio de acuerdo a la cantidad de texto. Se toma como normal la tipografía en la que la O se desarrolla de igual manera en vertical que en horizontal. No es exactamente así esta última oración. La O normalmente se desarrolla un poquitito más en vertical que en horizontal, pero, pero bueno, se entiende que, que si se desarrolla mucho la O en vertical, mucho más que en horizontal, va a ser una tipografía condensada, y si se desarrolla mucho más en la horizontal que en la vertical, va a ser una tipografía expandida. Bueno, esto sí lo vamos a ver mucho de acuerdo al espacio que tengamos y a la cantidad de texto que tengamos que poner en ese espacio. Si nosotros tenemos mucho texto, por ejemplo, cuando, no sé, en la letra chica de cualquier publicidad, vamos a ver que se suele utilizar la tipografía condensada, porque es mucho texto el que hay que poner y no es tanto el espacio. Y por ahí si tenemos que poner un título, que es una sola palabra y es corta, quizás nos convenga utilizar una tipografía expandida, para ocupar un poco más de espacio. Bueno, con la posición se refiere al ángulo, ¿no? Si es itálica o es derecha, a la inclinación de los caracteres, y se utiliza para citas y palabras foráneas. Esto no hay mucho más que decir. En tamaño se refiere a si es minúscula, si es mayúscula, minúscula o tipo frase, o mayúscula, mayúscula. Es la relación entre los caracteres y se utiliza para diferenciar títulos de textos corridos, legibilidad, distancia, etc. Bueno, obviamente, si nosotros tenemos que hacer un cartel que se va a ver a lo lejos y que se va a ver en la ruta quizás, donde además no se está prestando, no hay mucho tiempo para prestarle atención a ese cartel, necesitamos que sea lo más legible posible y quizás ahí nos convenga usar tipografía en mayúscula. Pero bueno, lo mismo pasa para jerarquizar. Decimos, bueno, si queremos jerarquizar algo, normalmente vamos a usar tipografías en mayúscula. Bueno, acá tenemos en una misma familia y una fuente tipográfica, que es la helvética, todas las variantes, ¿no? En una primera línea tenemos el cuerpo, en la segunda línea el peso, en la tercera línea la proporción, en la cuarta línea la posición y en la quinta línea el tamaño. Entonces, fíjense con una sola fuente tipográfica todas las variables que podemos tener para generar una pieza gráfica, sin tener que recurrir
a un montón de tipografías, que es un poco lo que les contaba al principio, como que es el error más común que tenemos cuando empezamos a diseñar. Hacer convivir un montón de tipografías que en realidad no se llevan tan bien. En cambio, usando una o dos fuentes tipográficas, pero usando todas las variables que nos ofrecen, podemos generar algo un poco más coherente. Bueno, habiendo visto ya las familias y las variables tipográficas, vamos a ver de qué se trata un bloque tipográfico y qué variables tenemos dentro del bloque tipográfico. Eh, Vamos a ver que dentro de un bloque es todo un texto corrido. Vamos a tener la línea tipográfica, la podemos interpretar como el renglón, si queremos. El interletrado, que es el espacio que hay entre las letras. Eso lo vamos a poder modificar en los programas. El interlineado, que es el espacio que hay entre las líneas tipográficas o entre los renglones. Y el interespaciado, que es el espacio que hay entre las letras, perdón, entre las palabras. Todo esto son variables que también vamos a poder modificar en el Corel y lo vamos a ver ahora en un video próximo. Bueno, y las alineaciones, que también las tenemos presentes en cualquier programa, tenemos la justificada, la centrada, a la izquierda y a la derecha. Que los ejemplos los tengo acá. Bien, acá tenemos los ejemplos de todas las alineaciones que imagino que ya las conocemos.